¿Crees en Jesús? Cuidado, porque podrías estar creyendo en un Jesús que, según la Biblia, no tiene el poder para salvarte. Y no es una cuestión de sinceridad o de buenas intenciones, es una cuestión de identidad. Porque si el Salvador no es quien la Biblia dice que es, entonces la salvación que ofrece no es la que la Biblia promete. Padre Daniel, gracias por estar aquí para un tema que es, sin duda, el más delicado y controvertido que hemos tratado. El título de este programa es, ¿por qué el Jesús del mormonismo no puede salvarte? Quiero empezar diciendo que esto no es un ataque a las personas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuya sinceridad y devoción a Jesús son evidentes. Pero es un desafío teológico directo a su doctrina. Gracias a ti. Y esa distinción es crucial. Hoy no haremos un juicio de corazones, haremos un análisis frío, como dice el título, de las doctrinas. Compararemos la identidad de Jesucristo según el cristianismo histórico, basado en la Biblia y los credos, con la identidad de Jesucristo según la revelación dada a José Smith. Y veremos por qué, desde la lógica de la fe cristiana, esa diferencia de identidad tiene consecuencias eternas e insalvables para la salvación. Para empezar este análisis, Padre, antes de hablar del Salvador, tenemos que entender de qué necesitamos ser salvados. ¿Cuál es el diagnóstico de la condición humana según el cristianismo histórico? El diagnóstico es el pecado original y sus consecuencias. No es simplemente que cometemos errores, es que nuestra naturaleza humana está herida, fracturada por la rebelión de Adán. San Pablo lo dice claro, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Este pecado es una ofensa contra un Dios que es infinito, eterno y perfectamente santo. Y aquí está el punto de partida de toda la lógica de la salvación. Una ofensa contra un ser infinito crea una deuda de peso infinito. ¿Podría explicarnos esa idea de la deuda infinita? Claro, usemos una analogía. Si yo le doy una bofetada a un amigo en la calle, es una ofensa. Si le doy la misma bofetada al presidente de un país, es un incidente internacional. Si le diera la misma bofetada al Papa, es un sacrilegio. La acción es la misma, pero la gravedad de la ofensa depende de la dignidad de la persona ofendida. El pecado es una ofensa contra el ser de máxima e infinita dignidad, Dios. Por lo tanto, crea una brecha infinita entre nosotros y Él, una deuda que nosotros, como seres finitos, no podemos pagar. Estamos en una situación humanamente imposible. Exactamente. Ninguna cantidad de buenas obras, de sacrificios de animales o de esfuerzos humanos puede llenar un abismo infinito. Necesitamos un Salvador. Y aquí es donde la identidad de ese Salvador se vuelve la pregunta más importante de todas. Entonces, definamos al Salvador. Primero, ¿quién es el Jesús de la Biblia y de la fe católica? El Jesús del cristianismo histórico es el que profesamos en el credo de Nicea, un credo forjado para defender la verdad bíblica contra las herejías. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y la frase clave, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. ¿Por qué son tan importantes esas palabras, engendrado, no creado? Porque establecen que Jesús no es la primera criatura de Dios ni la más perfecta. Él es Dios. No tuvo un principio. Como dice San Juan en su prólogo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Pablo en Colosenses dice que en Él fueron creadas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas. El Jesús de la Biblia es el Creador increado, eterno e infinito. Ahora, para comparar, ¿quién es el Jesús de la fe de los santos de los últimos días? Con todo respeto, es una figura fundamentalmente diferente. En la teología mormona, Jesús es nuestro hermano mayor. Es el primer espíritu engendrado por un Padre celestial y una Madre celestial en una existencia preterrenal. Todos nosotros, y también Lucifer, somos sus hermanos espirituales menores. Es un ser que, por su perfecta obediencia, progresó hasta alcanzar la divinidad, convirtiéndose en el modelo para nuestro propio potencial de llegar a ser dioses. Entonces, la diferencia fundamental es que, para el cristianismo, Jesús es el creador increado. Y para el mormonismo, es la primera y más gloriosa criatura. Exacto. Por muy exaltado que sea, en la teología mormona Jesús es un ser que tuvo un principio como espíritu, es una criatura. Y aquí es donde entramos en el análisis frío de la salvación. Este es el núcleo del argumento. ¿Por qué este Jesús, diferente, no podría salvarnos, según la teología cristiana? Por la lógica que establecimos al principio. Es una cuestión de matemática espiritual. El problema es una deuda infinita.
La solución debe ser un pago de valor infinito. Una criatura, un ser finito, por muy glorioso y perfecto que sea, incluso el más grande de los ángeles, no puede ofrecer un sacrificio de valor infinito. Solo un ser que es el mismo infinito puede hacerlo. ¿Podría darnos una analogía? Imagina que la humanidad entera le debe al universo una cantidad infinita de energía. Nosotros no podemos generarla. Ahora aparece un ser increíblemente poderoso, como una estrella. Esa estrella puede generar una cantidad masiva de energía, pero sigue siendo finita. Nunca podrá pagar la deuda infinita. La única solución es que el propio creador del universo, cuya energía es infinita por naturaleza, intervenga y pague la deuda. El Jesús del cristianismo histórico es el creador. Su sacrificio en la cruz, al ser el acto de una persona divina, tiene un valor infinito, capaz de redimir a toda la humanidad. El Jesús de la fe mormona, con todo respeto, sería como esa estrella, un ser de un poder inmenso, pero finito, y por tanto su sacrificio sería insuficiente para pagar la deuda infinita del pecado. La divinidad de Jesús no es un detalle, es la condición indispensable para nuestra salvación. Es el motor de la redención. Sin la plena divinidad de Cristo, la cruz es solo la trágica ejecución de un hombre bueno, pero no es un acto salvífico para todo el mundo. Y esto también cambia la naturaleza de la salvación que se ofrece. Por supuesto, porque si Jesús no nos rescata completamente, entonces una parte del trabajo nos queda a nosotros. En el cristianismo histórico, la salvación es un rescate. Es la gracia de Dios que nos saca del pozo del pecado en el que estábamos ahogándonos. Nuestras buenas obras son el fruto de nuestra gratitud por haber sido rescatados. En el plan de los santos de los últimos días, la salvación es una escalera de progreso. La expiación de Jesús pone la escalera ahí y nos limpia de la caída de Adán. Pero la exaltación, el llegar a ser dioses, depende de nuestra capacidad de subir esa escalera peldaño a peldaño, a través de la obediencia a las leyes y ordenanzas. El enfoque se traslada del poder total de la gracia de Cristo a la capacidad y el esfuerzo del hombre. Llegamos al clímax. ¿Cómo resume el cristianismo histórico esta diferencia fundamental? Con una advertencia muy severa del apóstol San Pablo. En su carta a los Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: «Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Pablo está diciendo que no hay múltiples evangelios, hay uno solo. ¿Y usted diría que el mormonismo predica un evangelio diferente? Con el corazón en la mano y basándome en un análisis frío de las doctrinas, la conclusión es inevitable. Un evangelio que presenta un Dios diferente, un hombre exaltado, un Cristo diferente, nuestro hermano espiritual creado, un origen humano diferente, preexistencia, un problema humano diferente, una caída afortunada, y una meta final diferente, llegar a ser dioses, no es una variación del evangelio apostólico. Es, por definición, un evangelio diferente. Por lo tanto, desde la perspectiva del cristianismo bíblico, la afirmación no es un ataque odioso, es una conclusión lógica y dolorosa. El Jesús del mormonismo, al ser el centro de este otro evangelio, no es el Jesús que revela la Biblia, y por lo tanto su sacrificio no puede ofrecer la salvación que la Biblia promete. Para resumir este análisis tan denso, el cristianismo histórico enseña que el pecado creó una deuda infinita. Para pagar esa deuda, se necesitaba un Salvador infinito, es decir, Dios mismo. La Biblia y los credos presentan a Jesús como este Dios eterno e increado. La teología de los santos de los últimos días presenta a Jesús como un ser exaltado pero, en su origen, creado y finito. Por lo tanto, desde la lógica de la fe cristiana tradicional, su sacrificio sería de valor finito e insuficiente para la salvación. No es una cuestión de sinceridad, sino de coherencia teológica. Una síntesis perfecta. La pregunta que cada buscador sincero debe hacerse no es ¿amo a Jesús?, sino ¿a cuál Jesús amo? ¿Al hermano mayor que me muestra cómo llegar a ser un Dios por mi esfuerzo, o al Dios todopoderoso que se hizo hombre para rescatarme de una deuda que yo nunca podría pagar? La respuesta a esa pregunta tiene consecuencias eternas. Padre Daniel, le agradezco inmensamente por este análisis tan profundo, directo y lógicamente riguroso. Gracias a ti. La verdad sobre la identidad de Cristo es el tesoro más preciado de la Iglesia, y tenemos la obligación de protegerla y proclamarla con claridad. Y a nuestra audiencia. Ahora que entienden la importancia de la divinidad de Cristo, vean este video para descubrir la historia del Concilio de Nicea, la batalla que salvó al cristianismo.